Los primeros pasos de la mañana te duelen, te levantas como chiquito de la calzada. No puedo, ay, no puedo. Pues tranquilo, porque te voy a ayudar a quitarte ese dolor con 6 sencillos pasos. Acompáñame. Bienvenidos un día más, una semana más, y bienvenidos a ya 1 millón de suscriptores. Gracias, chicos, solo quería enseñaros esta tremenda de placa que nos han enviado. Vamos a empezar con tu dolor de pie, vamos a borrar ese dolor de pie. ¿Qué tal, Esther? Cuando empieza el buen tiempo, ¿cómo se nos pone la clínica de dolores de pie? Pues hasta arriba, así. ¿Por qué se nos pone la clínica llena de dolores de pie? Estamos todo el año con un pie, con un calzado cerrado, sin movernos mucho. Y empezamos a ir a la playa, a la montaña, cambiamos de calzado, pero en este caso, cuando la gente va a la playa y va en chancla, lo que nos pasa es que la fascia del pie empieza a sufrir. Deja de tener una biomecánica en un zapato cerrado que le ayuda a caminar y pasa a empezar a andar sobre una superficie plana. Eso hace que nuestra fascia del pie se inflame. Así que vamos a dibujar el problema y vamos a ver exactamente de lo que os estoy diciendo. Y ni decir tiene el andar descalzo. Entonces vamos a coger el pie de Esther y vamos a dibujar aquí un poquito la fascia, ¿vale? Mirad, este es el talón y estos son los metas, digamos. Pues la fascia es un tejido pues muy duro que hace como una especie de carpa de circo para que nuestro pie no se desplome. La inflamación de ese tejido tan eficiente nos da una fascitis, dándonos dolor por la mañana, y los primeros pasos son horrorosos y cuando te sientas y vuelves a arrancar también te suele doler, haciendo que no puedas andar grandes distancias y tener inflamación y dolor, tanto en el talón como en todo lo que es la planta del pie. Así que vamos a borrar esto que acabo de dibujar y vamos a empezar con el primer paso de los 6 que he preparado para quitarte tu dolor de pie o fascitis de pie. ¡Bam! Limpito, más bonito, chicos. Para la primera fase, el primer pase va a ser de masaje. Nos vamos a apoyar en una crema número 1 en ventas, Physiocrem Gel Active. Un poquito a la mano, un poquito de crema, aquí lo tenéis. Y vamos a hacer, le voy a ir enseñando a Esther, cómo vamos a realizar 3 fases de masaje. El primero es palmar, darle cariño a vuestro pie, moverlo desde el talón hasta lo que son los metas, ¿de acuerdo? Tenéis que ir dando un frote durante 2 minutos, suave. Esto nos va a ayudar a preparar para las siguientes fases, aumentar la circulación y estimular al cuerpo para que deje de doler. Estarás conmigo que llevamos un ritmo de vida frenético y esto nos lleva a tener leves molestias musculares, incluso lesiones leves sin darnos cuenta. Physiocrem Gel Active es una solución de masaje rápida y efectiva que nos ayudará en conjunto al masaje a evitar lesiones de la vida cotidiana o del ejercicio físico. Porque además, gracias a sus ingredientes naturales de sobra conocidos por sus propiedades, serán ideales para ayudar a prevenir lesiones en músculos y ligamentos. Otra técnica que podemos hacer cuando llevemos 2-3 minutos de masaje palmar es un masaje nudillar. Ponemos un poquito en los nudillos, así, ¿vale? Restregamos así un poquito, como veis, y hacemos lo siguiente, directamente con los nudillitos subiendo y bajando, ¿de acuerdo? Aquí ya estamos dando un poquito más de intensidad, siempre metiéndonos en la zona carnosa. Por último, ya que tenemos bastante crema en las manos, vamos a hacer con el dedo gordo pasadas haciendo 3 haces, estos 3 haces de aquí. Uno hacia afuera, otro por el medio y otro por fuera. Ya estamos aquí en el segundo paso que vamos a hacer para solucionar tu dolor de pie. Ya hemos aplicado una crema y el masaje que nos va a ayudar a empezar a despertar la zona. Ahora vamos a hacer un juego de movilidad y como veis seguimos en la misma posición, una posición de 4, sentado. También podrías hacerlo sentado en una silla directamente apoyando tu pie sobre la rodilla. Y ahora lo que vamos a hacer, Esther, es coger nuestro pie y vamos a hacer un movimiento de flexoextensión, llevando la mano a flexión plantar y llevando la mano a flexión dorsal. Esto es el dorso del pie, esto es la planta del pie. Lo que estamos pidiendo es que lo muevas despacito de arriba abajo y con eso nos vamos a ayudar con nuestra mano para ir arriba y para ir abajo. Es muy importante que el reclutamiento de los dedos sea
hasta el máximo del movimiento y hasta el máximo del movimiento, porque muchas veces en estas patologías lo que hay es una descompensación entre la musculatura flexora-extensora que hace que nuestro pie se comprometa, malfuncione y tenga una mala biomecánica también. Entonces, vamos a hacer unos movimientos lentos y controlados durante 1-2 minutos de flexoextensión. Una vez que hemos hecho la flexoextensión, lo que quiero hacer es un paso de llave con el pie, inversión, eversión. Más que inversión, eversión es una movilización de lo que es el pie, ¿de acuerdo? Entonces, es tan sencillo como coger el pie en bocadillo y girarlo hacia adentro, con la otra mano girarlo hacia afuera. Se puede hacer de muchas maneras, podéis cogerlo incluso con las dos manos e ir girando hacia un lado y hacia el otro, ¿vale? Muy importante. O incluso cogerlo desde aquí arriba y girar hacia un lado y hacia el otro. Tenéis que estar cómodos, no os preocupéis, el movimiento no es mirar, se puede hacer también de esta manera, ¿eh? No es muy exacto, lo que quiero es que esté bien movilizado, que toda la musculatura que va entre los dedos, toda la musculatura que está entre los huesos de los dedos y los dedos se empiecen a movilizar unos con otros, y esa es la mejor manera. Vamos a realizar el ejercicio de flexor plantar 2 minutos y el ejercicio de rotación interna, rotación externa, para que nos entendamos tú y yo, durante otros 2 minutos. Chicos, tercer paso, vamos a activar nuestra musculatura y sobre todo tenemos que activar tibiales y flexores de pie, que son los que peor parte se llevan. Entonces, primer ejercicio, necesitaremos una toalla y el segundo ejercicio, una banda elástica. Vamos a levantar el pie, nos ponemos tumbados, hacemos una flexión de pierna, sí, así me gusta, que esté con una buena flexión. Y ahora vamos a empezar a trabajar los dedos, cogiendo poco a poco la toalla, haciendo que la toalla se vaya recogiendo despacito, como veis, debajo de los dedos. Este ejercicio os ayuda a tener una propiocepción y una activación solo de los flexores. Relajo un momentito, volvemos a estirar, vamos a hacer este ejercicio, pues no sé qué decirte, recoger la toalla 3 veces, venga, un poquito más, eso es, al principio cuesta, pero luego va cogiendo poco a poco la tonicidad, chicos, de todo lo que son los flexores de los dedos. Para el siguiente ejercicio vamos a necesitar una banda elástica. Podemos poner un cojinete debajo de las rodillas o directamente no, pero es muy importante trabajar con la pierna estirada. Vamos a coger una banda elástica y lo vamos a atar en el otro extremo pues a una cama, a una silla, una puerta o que alguien nos sujete. Vamos a hacer un pequeño lazo en el pie para que no se escape y no se vaya a ningún lado. Estiramos la pierna, llevamos los dedos hacia abajo y subimos lentamente hacia arriba. Vamos, vamos, tira, 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 reclutando toda la musculatura del tibial y de los peroneos. Abajo despacito, baja dedos, eso es, ahí se nos va un poquito la corbata, tira para arriba, eso es. Esto vamos a hacer unas 2-3 series de 15. ¿Por qué activamos musculatura anterior, tibial y peroneo? Porque en el tema de las fascitis muchas veces el gemelo es dominante y ayuda a generar el desequilibrio. Entonces, por el complejo recíproco en el que contraemos la parte anterior para que se relaje la posterior, nos viene muy bien para generar un equilibrio de nuestro dolor de pie, de nuestra fascitis plantar. Cuarto paso, chicos, la técnica de la cuchara. Sí, sí, la técnica milenaria de la cuchara. Y aquí también veis un cuchillo. Esther, ¿cuál te gusta más? Esta. Muy bien. Pues vamos a hacer este masaje durante 2 minutos. Ya tenemos la fascia calentita, hemos activado la musculatura, la hemos empezado a movilizar. Ahora vamos a darle un masaje que va a venir estupendamente bien. Y esto es tan sencillo como le echamos un poquito, y lo que vamos a hacer es frotar lo que es con energía, cogiéndola así, con energía, sin miedo. Es una estructura muy fuerte, da cosquillitas también. Entonces vais a dar con energía hasta esta línea de aquí y no paséis de esta línea, venga, de arriba a abajo, como si tuviésemos que rascar, no sé, pues cuando tenemos la olla muy sucia después de cocinar y le quitamos el quemado, pues tenemos que darle ahí, para inyectar en sangre y generar una relajación del tejido que no os podéis ni imaginar lo bien que va esto, chicos. Esta técnica la realizaremos durante 2-3 minutos, la técnica de la cuchara para quitar casi inmediatamente la sensación de dolor en tu fascitis plantar. Señores,
Quinto paso, Esther, ¿a que duele menos el pie? Mucho menos, claro que sí. Vamos a hacer un estiramiento propio de la fascia y un estiramiento propio de lo que es el gemelo, que ya he dicho que es el que tuerce un poco la biomecánica de la pisada. Entonces, es tan sencillo como poner el pliegue de la muñeca en la punta de los dedos, eso es, y adaptar la mano en lo que es el pie, cogiendo los metas. La otra mano, vamos a agarrar el talón, muy bien, así, mira, así, para intentar hacer esta mano baja y esta sube, generando un torque, generando una tensión en la fascia muy buena. Vuelvo a repetir, donde la muñeca tiene el pliegue, lo ponemos en la punta de los dedos, adaptamos los dedos, adaptamos al pie, una tira en esta dirección, la otra tira en esa dirección, generando un estiramiento fascial, incluso del gemelo, Vamos a aguantar esa posición 1 minuto, al menos 2 veces. Y ahora nos vamos con el estiramiento del gemelo. Para realizar este ejercicio de estiramiento del gemelo, recordar 2 series de 40, vamos a buscar una pared. Vamos a apoyar las 2 manos en la pared y vamos a hacer lo siguiente. Avanzamos la pierna izquierda, retrocedemos la pierna derecha. Muy importante el talón siempre pegado en el suelo. Una vez que tenemos tensión, vamos a regular con la cadera echándonos hacia adelante para conseguir la máxima tensión, sin hacernos daño. Este ejercicio lo vamos a hacer 2 series de 30-40 segundos. No menos de 20, que si no la pierna no se estira. Recordar que la fuerza se regula echándonos hacia adelante y hacia atrás para estirar nuestro gemelo. El talón no se levanta. Botellita de hielo para hacer un masajito y terminar estos 6 pasos que os vienen estupendamente para quitaros dolor de pie, fascitis. Botella de hielo congelada durante unas horas en el congelador. Este formato es ideal para su pie. A veces hacéis con el masaje con una botella demasiado grande. La dejamos en el suelo. Ponemos la mitad del pie, apóyate en mí, ¿vale? Para que no te caigas, siempre con un apoyo o algo, y empezamos a friccionar de adelante a atrás sin llegar a hacer un dolor. Ahora ya después de todo lo que le habéis hecho, esta fascia tiene que estar muy perfundida en sangre, muy relajada. Entonces vamos a hacer este masajeto al menos 3, 5, 7 minutos. Sí, un segundito. El hielo te está dando dolor, porque el hielo, si entra muy fuerte en lo que es el organismo, te da dolor. Podéis cubrirlo con una toalla, con un trapo o incluso con papel. Recordad, la ponéis, os estabilizáis y empezáis a echar vuestro cuerpo encima. Llegáis desde los metas hasta los talones. Metas, talones. ¿Durante cuánto? Pues 5 o 7 minutos. Espero que os hayan gustado estos 6 pasos para quitaros vuestro dolor de pie, pero ahí van unos fisioconsejos, cosas que debes de saber. En cualquier farmacia habitual, además de poder comprar este pedazo de crema Physiocrem Gel Active, puedes comprar una talonera de silicona que se pone aquí en el taloncito, cambia la biomecánica y la fascitis suele mejorar, por lo menos hasta que veas a un fisio o vayas a un médico. Queda terminantemente prohibido andar con el zapato plano o totalmente descalzo. Otra recomendación que te doy es que hagas un estudio de la pisada para ver si estás pisando bien y de dónde viene ese problema biomecánico que hace que tu fascia del pie o que tengas dolor de pie. Por último, me preguntáis mucho, ¿las embarazadas pueden utilizar este tipo de cremas, Physiocrem Gel Active? Pues sí, y además es recomendado hacerlo cada 6-8 horas, todos los pasos que os he dado. Como os digo, si queréis comprar esta crema, podéis hacerlo en vuestra farmacia habitual o en la descripción del enlace del vídeo. Como os diré 1 millón de veces, que ya somos 1 millón, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.